Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor una vez más por una bendición que nos concede sacar al Canama del cielo alimento para tu espíritu, entrar a sus hogares. Muchísimas gracias y siempre como estoy al frente, pues le digo que estamos orando para que el Señor sea de bendición para sus vidas, su familia y todos los que miran el canal Maná del Cielo. Y muchísimas gracias por seguir mirándonos y esperando que sigamos siendo de bendición. En esta hermosa tarde quiero ir a la palabra del Señor y para eso tengo para considerar el libro de Lucas capítulo 9, verso 23, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decía a todos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Así es que en esta tarde quiero hablar sobre el tema no lo niegues, pero quisiera decirte que no lo niegues, pero niégate a ti mismo para que el Señor sea glorificado de una manera muy especial. Padre de la gloria, te bendecimos, te adoramos en esta hermosa tarde, confiando, Señor, que la palabra que vamos a hablar sea de bendición para aquellas vidas que nos están escuchando en esta tarde y que sea de bendición y que ellos puedan, Señor, tener esa decisión para no negarte a ti, Señor. Gracias, mi amado Salvador, dirígenos y ayúdanos que tú, Señor, nos sigas bendiciendo de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Como dije antes, no lo niegues, pero niégate a ti mismo. Quisiera hablar un poquito sobre eso, pero antes de seguir, quiero decirte que honestamente cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos es algo muy especial, y yo te puedo decir en esta noche que si tú niegas al Señor y no te niegas a sí mismo, entonces vas a sufrir las consecuencias. Porque si tomamos, por ejemplo, el apóstol Pedro, gloria al Señor, pero antes de eso quiero decirte con todo mi corazón, parece que el enemigo pensaba que tenía un plan bien preparado para así dominar a lo que el Señor estaba haciendo y ganar aquella pelea que tenía con el Señor, porque Él no quería que el Señor muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, porque si no, pues entonces nosotros no estuviésemos aquí ahora mismo. Pero gracias que el Señor le venció en la cruz del Calvario, y por eso que nosotros podamos estar aquí predicando la hermosa palabra del Señor. Como dije anteriormente, si vemos desde el principio o antes de que el Señor fuera arrestado, el Señor estaba teniendo una plática con los apóstoles y inmediatamente surgió algo del Señor, que el Señor le dijo a Pedro que antes que el gallo cantase dos veces le iba a negar tres. Y él antes de eso le dijo: jamás te voy a negar. Si tengo que morir por ti, voy a morir y no te voy a negar. Y también casi antes en ese proceso también el Judas, el apóstol que cargaba el dinero, dice que ya tenía planes para que viniesen a arrestar a Jesucristo, y lo entregó y lo vendió por 30 piezas de plata. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando el Señor necesitaba a los apóstoles para que estuvieran con Él, Él pues les invitó a orar. Mas sin embargo, 3 veces consecutivas vino el Señor a ver cómo estaban ellos, y las 3 veces estaban dormidos, hasta que por último simplemente le dijo: seguid durmiendo porque ya viene el que me viene a entregar. Y en esos momentitos vino Judas con una tumba de malhechores, de los que estaban tratando de conseguir a Jesucristo para arrestarlo, y vinieron con los soldados y toda la policía que se encontraba en aquel entonces allí, y lo arrestaron. Y como dije anteriormente, el Señor le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y parece que Pedro pues
se sintió como los demás apóstoles que lo dejaron al Señor Jesús solamente solo y mientras Él estaba sufriendo, y aún en la cruz del Calvario, cuando miramos quién estaba en la cruz del Calvario, estaba solamente un apóstol nada más, Juan, y María, la mamá, y las otras Marías estaban juntamente allí. Pero con lo que quiero hablar en esta noche es que si tú no te niegas a ti mismo, si tú lo niegas a Él, entonces vas a conseguir consecuencias que posiblemente no te van a gustar. Pedro, cuando arrestaron al Señor Jesús, enseguida vino al patio donde estaba el Señor cerca, donde Él estaba arrestado, y dice que comenzó a calentarse, y vino una señora, una dama, y le dijo, tú eres de ellos. Y él inmediatamente negó, no lo conozco, no sé quién es esa persona. Y parece que el gallo cantó en ese momento, pero cuando uno está haciendo algo que no agrada al Señor, su mente como que no está concentrada en lo que está haciendo y lo que está pasando alrededor de lo que está sucediendo, uno no se da cuenta. Y por eso Pedro parece que aunque el gallo cantó una vez, Pedro estaba en otro mundo, estaba con miedo, estaba con temor y no sabía lo que estaba haciendo en ese momento porque pensaba que a él también lo podían crucificar, pensaba que también a él lo podían matar. Y él, tratando de cuidar su carne, siguió con ese sentimiento, y luego por segunda vez otras personas le dijeron, tú también eres, si hablas como él. Entonces pues él también negó, y la tercera vez lo negó hasta con palabras que no podían salir de aquella persona que amaba al Señor. Sin embargo, ahí cantó el gallo la tercera vez. Y cuando Pedro se dio cuenta que lo había negado 3 veces porque el gallo cantó 2 veces, dice que lloró amargamente. Y esas lágrimas que corrieron por sus mejillas, posiblemente estaban pensando, esto ya yo lo sabía, esto me lo habían advertido a mí, y yo no hice caso. Seguí de lejos al Señor, pensando que tenía el valor para hacerlo yo solo, pero no pude hacerlo, y siempre hice aquello que no tenía que hacer. Negué a aquel que me amó tanto a mí, que me ayudó en todas las situaciones que yo me encontraba, y entonces ahora Pedro se encuentra llorando amargamente. Cuando tú niegas al Señor, cuando tú lo niegas a Él, entonces no es que lo niegues posiblemente verbalmente, sino que lo puedes negar con tus acciones. Nosotros como creyentes, cuando creemos al Señor Jesucristo y le dimos nuestra vida al Señor, entonces tenemos que decirle, Señor, yo voy a tomar tu cruz y te voy a seguir cada día porque yo te amo a ti. Ahora vemos a Pedro que posiblemente sí y lo amaba, pero en este momento lo niega y él está ahora arrepentido. Pero gracias al Señor que inmediatamente que él se dio cuenta, las lágrimas corrieron sobre sus mejillas y pidió honestamente, se arrepintió, y esas lágrimas eran lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, y eso es lo que el Señor quiere, que cuando le ofendemos a Él, cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, no simplemente vengamos ahí para decir, Señor, me arrepiento, sino que también se puedan ver los hechos a través de un arrepentimiento profundo, de un arrepentimiento con lágrimas, para que entonces el Señor pueda decir, te perdono. Porque muchas veces cuando le pedimos perdón al Señor, muchas veces es porque no tenemos otra forma de pedirle perdón al Señor, y le pedimos perdón al Señor, y el Señor, pues como conoce nuestros corazones, posiblemente nosotros pensamos que estamos engañando al Señor, pero nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando nos arrepentimos, quiere decir que no lo voy a volver a hacer otra vez. Señor, te negué, Señor, te ofendí, Señor, hice aquello que no te agradaba a ti, perdóname,
y no lo vuelvo a hacer. Ahora, esto le costó a Pedro llanto y tristeza y dolor, porque cuando tú ofendes al Señor, cuando tú lo niegas a Él, entonces la comunión se pierde otra vez. Esa relación que tenías con el Señor, como que tú mismo no tienes el valor de enfrentarte y decir, voy a hablar con el Señor. Entonces la comunión y la intimidad se pierde. ¿Por qué? Porque negamos al Señor y nos sentimos culpables. Y al sentirnos culpables, entonces podemos decir, bueno, Señor, ¿cómo voy a hacer para volver otra vez a tener esa intimidad, esa relación contigo? Sino que solamente lo único que podemos hacer es decirle, Señor, ayúdame y perdóname, y no lo vuelvo a hacer. Y confiando que usted y yo no lo volvamos a hacer. Yo no, honestamente, sí puedo preguntarte en esta noche, o preguntarme a mí mismo, antes que el hombre fallara delante del Señor en el Edén, ¿cómo estaban esa pareja? Pienso que había una tranquilidad inmensa, había una paz, había un gozo, y todo lo que ellos tenían, solamente lo que necesitaban ellos, estaba ahí a sus manos. No tenían que hacer muchas cosas, sino que estaba ahí. Pero cuando el hombre pecó delante del Señor, entonces vino el problema y la dificultad, porque entonces con sus manos, con el sudor de su frente, tenía que conseguir todo aquello que necesitaba para alimentar su cuerpo. Ahora, hermano, si podemos ver que cuando uno niega al Señor, cambia uno radicalmente y entonces no tiene esa voluntad de hacer nada para el Señor, y vuelve otra vez casi a volver a hacer aquello que hacía antes porque se siente culpable. Y si no se arrepiente inmediatamente, entonces el enemigo toma la oportunidad para hacer sentir peor a aquella persona, para que aquella persona no pueda seguir ni tan siquiera pensando en el Señor. Porque cuando el enemigo logra la oportunidad de involucrarse él en tu mente, entonces te domina fácilmente, aunque la palabra del Señor dice que tenemos dominio sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Por la palabra, porque amamos al Señor, pero cuando uno honestamente está haciendo algo que no agrada al Señor, uno no piensa en la palabra del Señor, uno no piensa aún ni en Dios porque está haciendo algo que no agrada al Señor, porque si estuviera pensando en el Señor, no lo estuviera haciendo. Y por eso es que el enemigo toma la oportunidad para hacerlo sentir mal. Entonces cuando el espíritu que está en uno, que es del Señor, se constricta, entonces hay una dificultad bastante tremenda, porque aún el salmista David decía, Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que le trae a uno la paz, el gozo y la tranquilidad. El Espíritu de Dios que está en mí, ese Espíritu que está en mí para ayudarme a caminar firme en los caminos del Señor, para yo sentirme feliz y contento y alegre de que el Señor sigue viviendo en mi corazón. Así que en esta noche lo único que yo puedo decirte a ti es que por favor no niegues al Señor. Si notas la experiencia que tuvo Pedro, fue una experiencia amarga. Y honestamente yo no se la deseo a nadie porque le costó lágrimas. Y yo pienso que, como dicen algunos, que la mirada que el Señor le dio fue una mirada, Pedro, todavía te sigo amando. Y yo sé que lo amaba de una manera tan especial, porque si nota en la palabra del Señor que cuando el Señor resucitó de los muertos, cuando le envió el mensaje, ve a los discípulos con María, con el Señor, ve y dile a los discípulos, pero por favor, especialmente a Pedro, me le das el mensaje que lo veré más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pedro estaba
sintiéndose triste, sintiéndose mal, y como el Señor sabe todas las cosas, entonces Él busca la manera de hablarnos a cada uno de nosotros. Si escuchamos la voz del Señor, podemos volver a tener esa relación y esa intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Le ofendimos, le viramos la espalda a Él, le contradecimos lo que dice en su palabra, pero con todo y con eso, el Señor tiene misericordia de nosotros, y si le pedimos perdón a Él y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él vuelve a tener esa relación con nosotros, y esa amistad la volvemos a tener con el Señor. Y entonces Él comienza a ayudarnos para que cuando pasemos por situaciones difíciles, gloria al Señor, Él ayudarnos para que podamos tener esa victoria, porque Él sabe que lo que pasamos anteriormente fue algo vergonzoso, fue algo triste, fue algo de angustia, gloria al Señor, y como Él conoce todas las cosas, Él quiere que tú y yo tengamos esa relación íntima con el Padre otra vez, gloria al Señor, para sentirnos contentos y felices sirviéndole al Señor. Así es que lo que tú tienes que hacer, no niegues al Señor, pero niégate a ti mismo para que el Señor se glorifique. Y cuando digo que niégate a ti mismo, es que tú comiences a comunicarte con el Señor y tener esa intimidad de tal manera que tú puedas imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacer aquello que agrada al Señor, que te dejes llevar por lo que dice la palabra del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días del Señor. Entonces nuestra vida espiritual seguirá creciendo, y con el deseo de seguir adorando y bendiciendo a aquel que todo lo puede. Así es que no te dejes engañar por el enemigo. Cuando el enemigo te ponga un pensamiento en tu mente, que tú puedas inmediatamente rechazarlo, ese pensamiento negativo, por favor dile: yo no quiero negar al Señor, porque la palabra que leímos dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice la palabra si alguno. En otras palabras, esto no es para todo el mundo, es solamente para aquellos que quieren seguir al Señor. Y como tú has prometido seguirle al Señor, entonces tú tienes que tomar su cruz y seguirle cada día para que Él pueda ayudarte y que tú puedas decir: Señor, gracias, que pase lo que pase, yo te voy a seguir adorando y bendiciéndote a ti, porque yo estoy tomando la cruz que tú quieres que yo cargue, para que yo pueda ser así, más servicial para aquello que tengo que hacer para la gloria y la honra. Así que esa cruz no va a ser pesada, porque dice la palabra del Señor que la cruz del Señor es ligera. En otras palabras, se hace liviana a lo que yo tengo que hacer para que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces, yo tengo que negarme a mí mismo, y cuando hablo de negarme a mí mismo, tengo que tomar la cruz del Señor y seguir la vida que el Señor quiere que yo viva, gloria al Señor, a través de Él, confiando que yo pueda servirle hasta que Él venga. Y esta cruz se termina. ¿Cuándo se termina esta cruz? Allá, cuando yo muera en el yo, gloria al Señor, y que podamos estar allá en la cruz, crucificados con Cristo, gloria al Señor. Y al estar crucificados con Cristo, quiere decir que estoy muriendo a las cosas de la carne, estoy muriendo para el mundo, estoy muriendo para los placeres, estoy muriendo para a todo aquello que no agrada al Señor, y entonces comenzar o continuar viviendo una vida que agrade al Señor. Yo honestamente puedo decirte algo con todo mi corazón. Desde que yo le di mi corazón al Señor, sí, antes de no conocerle tenía una vida difícil, pero después que conocí al Señor le di la oportunidad de que Él entrara a mi corazón. Ahora sí vienen las tentaciones, pero el Señor está ahí para ayudarme. Y entonces tengo una relación, tengo una intimidad, tengo una comunión con el Señor, que me siento bien
estar sirviéndole a Él. Y lo que quiero hacer honestamente con todo mi corazón es 100% imitarlo a Él. Nada del mundo quisiera hacer. Es más, si pudiéramos estar aislados, gloria al Señor, pero no podemos estar aislados de las cosas que están en el mundo, pero estamos para vencer las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos da a nosotros la autoridad y el poder para hacerlo, y por eso es que tú y yo podemos darnos completamente al Señor y seguir y tomar la cruz cada día para que el Señor sea glorificado en todo el tiempo, gloria al Señor. Así que no importa lo que esté pasando a nuestros medios, los problemas y las dificultades que yo tengo o yo pueda tener, entonces se las echo encima. ¿A quién? A Dios. Se las echo encima a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, porque Él dice claramente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él tiene cuidado de nosotros, entonces yo no tengo que estar cuidándome para nada. Solamente lo que yo tengo que hacer es imitarlo a Él y obedecer su palabra, para que entonces Él pueda respaldarme en todo momento y seguir viviendo esa vida de éxito, esa vida de victoria, gloria al Señor. Y yo siempre digo, o cada vez digo, que yo no tengo problemas, yo lo que tengo son soluciones, porque como creyente, gloria al Señor, como dije anteriormente, los problemas yo se los echo encima al Señor, y entonces el Señor me da la oportunidad de resolver cada problema que puede llegar a mis manos, para que todo salga bien con la ayuda del Señor. Y como tengo esa oportunidad de que el Espíritu Santo está en mí, me da la unción y el poder de seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para mi vida. Entonces lo que hago es negarme a mí mismo, tomar la cruz del Señor cada día y seguir sirviéndole y adorando. Y lo único honestamente que tengo que hacer son dos cosas: es obedecer y imitarlo a Él. Y luego pues del gozo que tengo, de la alegría que tengo, de la paz que tengo, de lo que yo voy a tener cuando Él venga a levantar su iglesia, lo que hago mientras tanto es adorarle y caminar en esta tierra, esperando que Él venga a levantar su iglesia para irnos con Él. ¿Por qué? Porque somos guardados y somos escondidos en la roca que es Cristo, gloria al Señor. Y como Él nos protege, entonces no tenemos que tener ningún temor de lo que el enemigo pueda hacer en contra de nosotros, porque el Señor nos protege, porque Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Y si nosotros somos la niña de sus ojos, Él tiene cuidado de nosotros en todo el sentido de la palabra del Señor. Y como estamos protegidos, gloria al Señor, estamos guardados en Él, gloria al Señor, hablando espiritualmente, entonces el enemigo no puede tocarnos. Y si por casualidad, óigalo bien lo que voy a decir, si por casualidad el Señor le da permiso para que haga algo con nosotros, Él con todo y con eso dice, yo estaré orando para que tu fe no falle. Así es que vale la pena servirle al Señor y no negarle, y seguir llevando esa cruz que Él tiene que nosotros carguemos, para que ese nombre de Cristo sea glorificado en todo el sentido de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué yo puedo decir esto? Porque el Señor me da a mí la oportunidad de gozarme en su presencia y sentir sus caricias y sentir que el Espíritu Santo mora en mí y camina conmigo, y como Él caminó conmigo, no tengo necesidad de negar al Señor Jesús. No tengo esa necesidad, porque Él es más que suficiente para defenderme en cualquier situación que yo me pueda encontrar. Y como Él me ama tanto a mí, Él sale siempre a la defensa a favor mío. ¡Wow! Y como Él sale a la defensa a favor mío, por eso es que no tengo que negarlo, porque siempre Él estará guardándome y cuidándome siempre, gloria al Señor. Y entonces puedo bregar con todo lo demás que venga. Y lo único que
puedo decir con todo mi corazón es adorarle, bendecir su nombre y seguir ayudando a aquellas personas que necesitan algo del Señor, que el Señor me ayude para yo poder bendecir esas vidas, gloria al Señor, y darle la palabra para que también sientan lo mismo que yo siento. Y entonces la palabra del Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. En otras palabras, yo voy a servirle porque dice, si alguno, yo soy esa persona. Y espero que tú también seas esa persona, que tú la puedas servir a Él con todo su corazón y con toda tu alma. Por eso es que vale la pena, y luego los premios que vamos a tener cuando partamos de esta tierra será algo bien glorioso, algo bien hermoso, gloria al Señor. Y fíjese lo único bonito que puedo decirle a usted en esta noche, que cuando yo esté a la presencia del Señor, yo voy a tener un nombre exclusivamente para mí, que nadie lo conoce. Wow, entonces vale la pena, ya como hay tantos domingos, entonces yo solamente voy a tener un nombre que es especialmente para mí, gloria al Señor. Y como Él se especializa en todo eso, tenemos que seguir adelante y sin negarle a Él, porque vale la pena que le sirvamos a Él hasta lo último. Gloria al Señor. Así que en esta noche, lo único que te puedo pedir es, no niegues al Señor. Niégate a ti mismo. Sírvele al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Sirve al Señor como que este es el último día que tú vas a vivir en esta tierra, y vale la pena servirle a Él, porque el Señor te amó tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, Él también tiene sanidad para tu cuerpo y quiere que tú también puedas sentirte bien para la gloria y la honra del Señor. Dale esa oportunidad al Señor. Te hago esa invitación. Si tú todavía no le estás sirviendo al Señor, recibe a Jesucristo en esta noche y deja que el Señor muere en tu corazón. Señor, mira esta vida que está aceptando a Cristo en este momento. Permite que su nombre tú lo puedas escribir en el libro de la vida, Señor, y que Él pueda sentir esa paz, ese gozo en este momento, y que todos sus pecados, Señor, le son perdonados. ¿Por qué? Porque, Señor, tú le amaste y le sigues amando y le estás dando esa oportunidad para que Él pueda seguir sirviéndote y adorándote de ahora en adelante. Ayúdale, Señor, a que Él pueda seguir caminando y que Él pueda meditar y pensar que es mejor negarse a sí mismo y que no te niegue a ti, Señor. Por favor, trata con esa vida en este momento y no le dejes ni un momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.